vamos a introducir estas colecciones. Empezaré por el Picasso de la flauta doble. La flauta doble, 16 dibujos, acuarelas editados en el año 67, y que contienen además un grabado al buril hecho a mano por Picasso de 1939, que es una época en Picasso muy surrealista. En este grabado aparece la escritura automática dentro del mismo, con unos dibujos de mujer muy específicos de esa época. Escribe: trozo de almíbar erizando su cabellera de plumas en medio del huevo frito del olor de su canto de azucena. Hoy, 9 de junio del año 1939, Picasso. Al cabo de los años, y esto es lo que une las dos colecciones, Picasso hará con Alberti el entierro del Conde de Orgaz, que luego lo explicaremos. El entierro del Conde de Orgaz es escritura automática y dibujo automático, y será una auténtica revolución en la evolución de Picasso. Pero primero veamos el Picasso de la flauta doble. Está un poco estropeada la portada, en la que vemos un fauno que está con una flauta doble. Como deben saber ya, la flauta que le llamaban de Pan, viene de un dios griego que se llamaba Pan. Y ese dios griego era más que un fauno, un sátiro. Y es muy utilizado no solo por Picasso, sino por todos aquellos que quieren mostrar el dios del sexo, el dios de todo el erotismo. Picasso había visto los dibujos de este señor, las pinturas dedicadas a él, y le conoce perfectamente. Le influyó enormemente, se identifica mucho. En esta serie que recopila trabajos suyos desde los años 30 hasta el 55, hay elementos de ese fauno que a veces es el fauno y a veces lo transforma en un minotauro. Picasso se identifica más con el minotauro en su relación con las mujeres que con el fauno, pero tanto el fauno como el fauno lo divide en dos. Los griegos le llamaban fauno y los romanos le llamaban sátiro. El sátiro es el más viejo y violador incluso, y los faunos más simpáticos, no sátiros, también los dibuja Picasso, como este mismo de la portada. Todo ese mundo mítico de la mitología griega y romana lo refleja en esta serie, que es preciosa, digámoslo de paso, con bacanales, las bacanales son realmente importantes, y eso sí, muchos flautistas de la flauta doble, mujeres, niños. Lo importante es que en este conjunto salen muchos de los elementos que ruedan en el mundo de Picasso, mezclados en una mezcolanza increíble, con un dibujo bastante académico, muy bien hecho y muy agradable a la vista. Este es un retrato que aparece ahí de Jacqueline. Jacqueline fue la última mujer de Picasso. Salen dos retratos de ella en esa serie excepcionales. Uno que es este que ven aquí, y otro en que está vestida de española. Claro, también había hecho a Françoise Guillot vestida de española. Tantas mujeres tuvo Picasso que no pueden estar todas recogidas aquí, pero una de las escenas de Minotauro con mujer
está con Dora Maar, una importante mujer de Picasso que fue la que sacó las fotografías de cuando él hizo el Guernica. Y María Teresa, seguro que en alguno de esta serie, en algunos retratos, si lo buscan, lo pueden encontrar. En la producción de Picasso aparecen prácticamente todas sus mujeres, quizá desde Fernande Olivier, François Guillot, pero quizá la única que le faltó hacer fue con la única que se casó, con Olga Choklova, aunque a ella sí también la pintó una vez con mantilla. Es decir, si analizamos esa serie, veremos el Picasso en su evolución con ese clasicismo, recogiendo toda la cultura occidental en la pintura, y es una obra para disfrutar. En esa época, desde los años 30 al año 55. De hecho, yo tengo en propiedad un libro del año 61 con biografía de Picasso, él vivo, porque saben ustedes que, o sea, es de 1881 que nació. Este libro recoge hasta 1958. Saben que Picasso, en estos años, pasado esto, es cuando va a venir el viejo salvaje. De esta visión de los mitos antiguos y demás, la va a recoger luego de otra manera como el viejo salvaje, cambiando la técnica del grabado. Había hecho antes, durante esta época de los 30 a los 50, la obra de la Suite Boyard. También de un dibujo no tan elaborado como este, con sombras y demás, sino de mano alzada, de dibujo. Era perfecto Picasso en eso. Tienen uno que es el de el Minotauro en una fiesta bacanal, con Baco. Pero esto se romperá y pasará a un trazo salvaje y diferente en la serie del Conde de Orgaz. Es una obra editada en el año 69 y realizada entre los años 67 y 68, es decir, coincidiendo con el Mayo francés, con la revolución de los estudiantes en París, de los universitarios. Picasso da una vuelta a lo que ya había hecho en su grabado erótico en la Suite Boyard y de repente se convierte en lo que hemos dicho antes, en el viejo salvaje. Con solo el trazo, la línea, sin ninguna sombra, ni siquiera hecha de rayado, describe todo un nuevo universo erótico, pero basado en lo que hemos explicado ahora mismo, en sus mismos mitos, en los mismos elementos, los faunos que tocan la flauta de Pan, la flauta doble, pero con un dibujo muchísimo más atrevido, directo y que cambia lo que había hecho Picasso hasta el momento. Por eso es tan importante, aunque era un poco desconocida, porque esta no la hizo Leiris en París, esta la hizo aquí Joan Barberá en Barcelona. Pero es una serie, repito, importante porque marca una transición importantísima entre una cosa neoclásica al Picasso, que es él mismo único, manteniendo todos los elementos anteriores. Será muy interesante comparar en la exposición el dibujo académico, clásico, con sombras, y este dibujo alocado en el que aparecen todos los elementos unidos, y eso sí, el erotismo por todas partes, y uniendo personajes desde Cupido a un personaje del siglo XVI, a una mujer desnuda, a un enano, a un fauno, todos en una mezcolanza sincrónica de toda la historia de lo real y lo imaginario que le sirve a Picasso para mostrar el caos universal. Y ese caos universal, visto desde los hombres, visto por los hombres,
como boyers espectadores. De ahí es lo único en lo que se saca lo del conde de Orgaz en la historia, porque el conde de Orgaz, como ustedes saben, es, no sé, aquí lo he transformado, los caballeros, los religiosos, luego hasta el cielo, que están enterrando al conde de Orgaz. Picasso cambia al conde de Orgaz por sus faunos, sus ninfas, por escenas eróticas basadas algunas en su colección de grabados eróticos japoneses. Convierte a los boyers del conde de Orgaz en boyers no del enterramiento del conde, sino de un espectáculo erótico. Un espectáculo erótico en el que incluso en algunos se representa a él mismo confundido, metido entre los demás partícipes de los festines eróticos. El fauno, la mujer desnuda, Picasso aquí arrodillado donde el fauno desnudo, los boyers, esto es lo que le identifica con el conde de Orgaz, que luego influirá en todas las series posteriores. Luego tendrá Degas, que pintaba burdeles, tendrá una serie, la 155, en que aparece Degas visitando burdeles en montones de grabados. Y a partir de esta serie, Picasso, en una fiebre creadora, pensemos que tenía ya 87 años, hace en 7 meses la serie 347, 347 grabados ya derivados de este estilo nuevo que creó en esta serie del conde de Orgaz. Esa serie 347 se ha vendido, es el más caro que se ha vendido nunca, el número 1 de esa serie de Picasso. Es fundamental ese cambio y ese momento, y solo lo podemos observar en esta serie de Picasso. Pero hay otra cosa, y con esa concluiré, que es la influencia de Goya siempre presente. Imitó a Goya en muchos sitios, pero aquí, en esta serie, aparecen igual que Goya pintaba a la vieja y a la joven a la que dedicaba a tareas históricamente conocidas. Esa admiración a Goya queda también presente en otro dibujo tremendo en el que Goya es el señor del sombrero con los pantalones a rayas cuadros, al mismo tiempo está la mujer desnuda, una enanita en un caballo, el Cupido, todos ahí mezclados en un retrato para la historia. Pero esto además está acompañado de un escrito surrealista, de dos escritos surrealistas, porque no es solo lo que Picasso escribe de escritura automática, las fechas precisamente los años 50, 58, 59, que escribe a lo loco y habla de Goya, de las meninas, del conde de Orgaz, en escritura automática surrealista. Y eso además, en esta magnífica obra, se completa con el escrito de Rafael Alberti, No digo más que lo que no digo, en que se desahoga hablando maravillas de ese español que escribe automáticamente en español y no en francés, y nunca renunció a la nacionalidad española, y no nos podemos entretener en leerlo, pero lástima que no esté allí escrito, porque he aquí el inventor del cuento o la novela enredadera, del poema enredadera, de la gran poesía enredadera. Hay toda una escritura poética de Rafael Alberti. Son dos magníficas colecciones.
están unidas por la temática y diferenciadas por el estilo neoclásico y el viejo Picasso rompedor, que hizo su mayor producción grabada en los 7 meses siguientes a haber hecho esta colección de grabados.